Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Apenas 10 minutos necesitó nuestro protagonista de hoy para terminar con la vida de 100.000 personas y devastar completamente una ciudad. Sus efectos se sintieron hasta en Cádiz. Ocurrió el 1 de noviembre de 1755 en Lisboa. A las 9:30 de la mañana, la tierra tembló y todo quedó devastado. Es el gran terremoto de Lisboa. Esa Lisboa era, además de la capital de Portugal, una enorme metrópoli. Portugal era por aquel entonces un imperio mundial con colonias en Angola, Mozambique, Cabo Verde o Brasil sobre todo. De esa manera, Lisboa era el centro de un imperio donde se cruzaban comerciantes de todo el mundo. Esa Lisboa, centrada en una falla con mucho movimiento a lo largo de la historia, ya había tenido un gran susto. Bueno, susto no, ya había sido devastada en el terremoto del 26 de enero del año 1531. Pero no debieron de aprender mucho, porque lo que pasó 2 siglos después volvió a devastar por completo toda la capital de aquel floreciente imperio, Lisboa. El día 1 de noviembre de 1755, los habitantes de Lisboa se levantaron, se asearon y muchos se pusieron sus mejores galas, puesto que ese día era festivo, el día de Todos los Santos. Y como mandaba la tradición, había que asistir a misa para honrar a esos Todos los Santos. Ninguno sabía lo que poco después iba a ocurrir en su ciudad y en sus vidas. Todo iba a temblar. ¿Y de qué manera? A las 9:20 de la mañana, los lisboetas, como decíamos, estaban escuchando atentamente a los párrocos. Minutos después, lo que se escuchó no eran los rezos ni las plegarias, sino un fortísimo estruendo. De hecho, muchos testigos creyeron que eran carruajes chocando entre sí. El ruido ensordecedor se escuchó en todas esas iglesias, pero el miedo empezó a asomar cuando bajo sus pies los suelos se comenzaron a abrir. De repente, el silencio. Pero no, ese silencio hacía presagiar algo todavía mucho peor, muchísimo peor que lo ya vivido. Ese segundo movimiento duró apenas 2 minutos, pero 2 larguísimos minutos en los que los lisboetas solo podían sentir miedo. La tierra rugía y se partía bajo sus pies. Bloques de viviendas completos, palacios o iglesias se desmoronaban como un simple juego de naipes. Caían como derretidos, eran pura mantequilla. Los tejados y las paredes se caían, aplastando bajo ellos todo lo que se encontraban a su paso. Todo. Los habitantes de Lisboa estaban en pánico, lógico. No sabían dónde huir, dónde esconderse. Iban como pollos sin cabeza. Pero es que no había sitio donde estar a salvo, al menos completamente a salvo. Y de repente, todo se cayó de nuevo. Pero no, una vez más aquello no era el fin, ni muchísimo menos.
Por tercera y última vez, eso sí, la tierra volvió a temblar, a rugir. Una enorme y densa nube de polvo negro dejó a la ciudad de Lisboa como si fuera de noche, siendo poco más de las 9:30 de la mañana. Se hizo la noche, siendo día, y el horror de los lisboetas no había hecho sino comenzar. Resulta que algo que era lógico, un día como aquel 1 de noviembre, desató un nuevo infierno en la capital portuguesa. Os explico mejor. La mayoría de los ciudadanos habían encendido cientos y cientos de velas para recordar no solo a los santos, sino a sus propios difuntos. Pues bien, con los 3 temblores con los que la tierra se rompió en apenas unos minutos, las velas sirvieron para incendiar de manera inevitable los restos de la ciudad. El fuerte viento que se desató ayudó mucho a que esos incendios no solo devoraran los restos de Lisboa, sino lo poco que quedaba en pie. Un incendio que duró nada más y nada menos que 5 días. Lisboa, o lo que quedaba en pie, quedó reducida a cenizas. Pero, como diría un refrán muy castellano que me encanta, éramos pocos y parió la abuela. En este caso, el mar. Evidentemente, como os decía antes, los lisboetas corrían como pollos sin cabeza. Era lógico, ¿no? Querían salvar sus vidas. Por eso, después de los 3 movimientos y de comenzar los primeros incendios, deciden irse hacia el muelle, hacia el puerto. Pero, una hora después de llegar, de repente vieron algo que no entendían. Algo que les dejó helados. De repente y por arte de magia, el mar retrocedía. El lecho marino quedó a la vista. Se veían incluso restos de múltiples naufragios en esas aguas. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Pues nada bueno. Algo muy, muy malo. A los pocos segundos, la naturaleza les respondió y lo hizo en forma de 3 olas de entre 6 y 20 metros. Esa masa de agua se elevó y cayó inexorablemente, aplastando no solo a la gente que estaba allí huyendo del infierno del centro de la ciudad, sino devastando los barrios limítrofes al muelle por completo. Y sí, una vez más, a perro flaco, todos son pulgas. El río Tajo subirá su caudal y se desbordará, lo que hará que parte de Lisboa quede totalmente inundada. Así que esa Lisboa, cuando acabó todo, quedó destruida por los terremotos, quemada por los fuegos o inundada por el Tajo o por aquel increíble tsunami. Lisboa ese día tenía que quedar destruida y la naturaleza se empleó a fondo. Una vez pasado lo peor de ese terremoto de 9 grados en la escala que mide estas cosas, por cierto, era hora, como no, del balance de los daños. Y bueno, el balance, al menos material, era fácil. Todo arrasado, quemado o inundado. En vidas, pues el coste fue desolador. De los casi 300.000 habitantes que tenía Lisboa, casi un tercio murió por aquel terremoto / tsunami. Pero también, como es evidente, desaparecerán tesoros de incalculable valor de la cultura e historia portuguesa, como los textos originales donde se describían las grandes expediciones del gran Vasco de Gama. Sin embargo, y aquí comienza la parte más curiosa del terremoto, hubo una familia que salió ilesa, intacta, al menos el terremoto, luego ya no tanto. Me refiero, cómo no, a la familia así que real de Portugal.
Eso sí, resultaron ilesos por azar, porque resulta que toda la familia, a petición de una de las hijas del rey, habían salido de viaje a su residencia de verano, lejos de Lisboa. Con ellos había ido el primer ministro, el futuro marqués de Pombal. Pues bien, cuando las noticias de lo que estaba ocurriendo en la capital llega a oídos del presidente y del rey, el primero de inmediato toma las riendas del asunto, mientras que el segundo no sabía ni dónde tenía la mano derecha. Algo que después no gustaría ni un poquito a los supervivientes del terremoto. De hecho, el rey preguntó en un momento dado a Pombal qué debía hacer. La respuesta había vivido. Pasó a la historia. Rescatar a los vivos y enterrar a los muertos. Y oye, dicho y hecho, y era de vital importancia hacer ambas cosas. Lo segundo es obvio, ¿no? Si los cadáveres de esas 100.000 personas se amontonaban por las calles destruidas de Lisboa, serían sin duda un nido de problemas sanitarios. Así que había que enterrarlos cuanto antes. Por cuestión de salud pública, y por eso ordenó que los cuerpos de muchos se montaran en barcas y fueran arrojados al mar. No había tiempo de entierros. El tiempo corría en su contra. Pero también había que rescatar y ayudar a los que habían logrado sobrevivir. Para ello, Pombal ordena que todo aquel que estuviera vivo y bien tenía la obligación de ayudar con las tareas que la ciudad necesitaba: salvamentos y despejar de ruinas la ciudad. Además, y como aviso a navegantes, o mejor dicho, a posibles saqueadores, colocó diferentes patíbulos en puntos altos de la ciudad para avisar que si a alguien se le ocurría saquear lo poco que le quedaba a Lisboa, la respuesta sería la muerte. Ni más ni menos. Era el momento de reconstruir Lisboa. Y sí, esta vez sí habían aprendido la lección. De hecho, antes incluso de que Lisboa estuviera totalmente limpia de restos del terremoto, Pombal ya había diseñado una nueva Lisboa, gracias a varios arquitectos e ingenieros, mucho más ordenada, con grandes manzanas y largas avenidas. Menos de un año después de aquel 1 de noviembre de 1755, comenzó la reconstrucción de Lisboa. Pombal tenía meridianamente claro que no quería que ese desastre se volviera a repetir, al menos lo que estuviera en manos del hombre y no de la naturaleza. Por eso, mandó construir edificios a prueba de terremotos. Toda esta gestión del terremoto y del nuevo diseño de Pombal hará que los historiadores cataloguen al terremoto de Lisboa del año 1755 como el primer desastre moderno. Pero el terremoto de Lisboa no solo sacudió la tierra, sino la relación entre la Iglesia portuguesa y el Estado. Prueba de ello fue lo que Pombal logró después. Resulta que la Iglesia, y sobre todo la Inquisición, buscó culpables, digamos, místicos de aquel terremoto / tsunami. En concreto, el clero portugués, con el beneplácito del Papa de Roma, alegó que el seísmo y toda esa tragedia era sólo la manifestación de la ira de Dios. Los ciudadanos de Lisboa habían sido castigados por sus pecados. Fijaros hasta qué punto patinaron con aquellas afirmaciones después de semejante pérdida de vidas y de casas, que hasta los más devotos de Lisboa veían excesiva tanto las afirmaciones como esa cólera de Dios. Vamos, que no coló ni entre ellos. Y Pombal,
que ya tenía antes del terremoto sus más y sus menos con la aristocracia y con la Iglesia, aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer algo que otros hicieron después: cargar contra una orden en especial, los jesuitas. Resulta que, como ya os contamos en la temporada, en el capítulo dedicado a la expulsión de esa orden de nuestro país, los jesuitas en Portugal también dominaban el mundo de la educación. Y claro, a los niños se les iba a explicar que esos terremotos no con argumentos científicos, sino como castigo divino por sus pecados. Y eso Pombal no lo podía soportar. Por eso logró que 4 años después del terremoto de Lisboa, los jesuitas salieran con cajas destempladas de Portugal. Pero no solo se conformó con eso, sino que separó del todo los tentáculos de la Iglesia del poder del pueblo. Incluso cambió el nombre, por ejemplo, de las calles de Lisboa. Por ejemplo, la calle del Crucifijo pasará a llamarse Calle del Oro, sin más. Pero Pombal quiso, además, modernizar el país, sobre todo su industria. Pero, por desgracia, esas políticas a Pombal le duraron apenas 2 décadas. Y es que su enemistad con los nobles y la Iglesia le pasó factura cuando sube al trono María I, la hija y sucesora del rey José, el que reinaba en el momento del gran terremoto de 1755. María I era firme partidaria de la Iglesia y por eso restauró su poder en el país, y Pombal, por su parte, será destituido de manera fulminante y todas sus políticas para modernizar y liberar el país acabaron como él, abolidas. Como decíamos al principio, el gran terremoto de Lisboa llegó hasta nuestras costas de Cádiz. En concreto, el tsunami llegó a nuestras playas con olas de entre 8 y 17 metros. Todo esto demuestra que, una vez más, el mejor asesino y el más cruel es la propia naturaleza, cuando quiere, sobre todo si se siente atacada. Así que, a ver si aprendemos. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.